Arte es una asociación en Madrid que es el socio de la Red Internacional Europea CAP, Collaborative Art Partnership Program, que desarrolla entre 2014 y 2018 proyectos en torno a la proliferación de las artes colaborativas. Se organizan talleres de artistas nacionales e internacionales que enseñen a otros artistas nacionales e internacionales formas de trabajar en colaboración artísticamente. Nosotros como Tabacalera somos invitados por Hablar en Arte para formar parte de esta red de socios europeos. Entonces, cuando Hablar en Arte nos lanzó la invitación de poder entrar a formar parte de esta red, dijimos que sí. Una de esas primeras razones es la de poder acoger proyectos que trabajen de manera colaborativa, y en segundo lugar sería también la excusa o la manera de poder entrar a redes internacionales. Estoy aquí porque me presenté a la convocatoria de Tabacalera y Hablar en Arte. Soy artista visual y normalmente trabajo relativamente solo, excepto en un pasado en el que sí que éramos más jóvenes y trabajábamos más en equipo, y estoy encantado de abandonar la autoría y los egos y las firmas y bueno, trabajar en equipo con más gente copiando a otros artistas. El taller se llama Hacer dos veces y nos vamos a juntar un grupo de personas para repetir acciones y obras que ya existen, por el interés de, evidentemente, no de copiar a alguien, sino de revivirlos de otra manera y de hacer un trabajo en común. El propio proceso de intentar hacerla nos va a llevar creo que a otras historias interesantes por el camino. Nos interesaba mucho el taller de Fermín para esta ocasión en Tabacalera, porque nos parecía una propuesta que ensayaba con un formato muy lúdico y muy divertido prácticas de arte colaborativo sin entrar con un formato didáctico. A través del ensayo y error que va a suceder durante la presentación y la ejecución de las diferentes performances, el grupo se va a cohesionar y va a tener que ensayar forzosamente diferentes tipos de propuestas colaborativas que luego derivan en la ejecución de una obra, y aunque a lo mejor para ellos la ejecución de la obra es la finalidad inmediata, el trasfondo, como el trabajo colaborativo para llegar a ese final, puede tener un efecto de formación profesional para artistas que quieren trabajar en el formato de arte colaborativo. En Paradoja de la Praxis, de Francis Alice, la obra en sí tiene que ver mucho con un esfuerzo que no lleva nada, y efectivamente había un gran esfuerzo físico que de hecho ya daba pie a que hubiera una especie de negociación entre todo el mundo para turnarse. Alguien siempre cedía cuando veía a otro cansado, no sé. Había algo ahí un poco de dinámica de grupo que funcionaba bien. El hielo se empezó a partir, entonces hubo que decidir qué hacíamos cuando eran dos trozos de hielo. Unos pensaban que había que llevar los dos bloques, otros que nos quedáramos con el trozo más grande, que fue lo que se hizo, y en ese caso, pues, ¿qué hacemos con el otro trozo? ¿Lo tiramos al mar? ¿Lo dejamos en un sitio? En fin, toda una serie de decisiones que había que ir tomando colectivamente conforme pasaba el tiempo. Creo que además el hecho de acercarse al arte haciéndolo, en vez de observándolo y debatiéndolo en un taller sentados en unas mesas, el hecho de volver a hacerlo provoca otra manera de aprenderlo súper distinta, sobre todo cuando se trata de cosas que ocurren en la calle. Son trabajos que tienen que ver con la vida cotidiana, con lo que significa vivir en la misma ciudad con más gente, con más individuos, y me interesaba que conocieran de esta manera trabajos que utilizan el gesto mínimo, que están prestando como una atención escultural a cosas cotidianas, a objetos comunes y baratos, que hubiera ahí un interés en lo temporal, en lo procesual, y también que pensaran en
o que viéramos las posibilidades del arte para interactuar o incidir en la vida normal y corriente. Esta era una de las que a mí más me apetecía en parte, o me parecía que quedaba especialmente claro el tema del contexto, ¿no? De cómo sucedía esto en el contexto vasco. No encontramos ningún graffiti que funcionara de la manera que yo buscaba, pero sí que encontramos una muy bonita que estaba pintada en unas obras cerca de Tabacalera. De repente nos dimos cuenta que podía resultar agresivo hacia el perfil de gente que había escrito esa pintada. Nos dimos cuenta casi del peligro físico que tiene estar tachando una pintada en la calle. Me interesaba enseñar un poco la importancia del contexto y de cómo una obra aparentemente muy sencilla y con pocas variaciones es imposible repetirla exactamente igual, ¿no? Y eso creo que lo que hace ver es cómo el contexto es súper importante, el contexto social, político, geográfico, cultural, económico, etc. A mí esta experiencia me ha aportado muchísimo, casi como un participante más, de hecho, porque más o menos he intentado plantearlo de una manera bastante poco jerárquica, que tampoco vamos a ser mentirosos. Evidentemente yo tenía un papel de dirigir el asunto y a mí me iban a hacer más caso que a otro, pero he intentado diluir eso en la medida de lo posible. Una de las cosas que me ha aportado y que me ha sorprendido es la capacidad de la gente, el potencial que tiene todo el mundo para trabajar una vez pones las condiciones adecuadas para ello. Me ha gustado ver los cambios en la actitud de los participantes, del comienzo del taller al final. Si bien es verdad que ha habido mucha gente que desde el primer minuto estaba totalmente desinhibida y participaba en cualquier gestión que hubiera que hacer, creo que estos más pioneros y más atrevidos del taller han hecho que los más vergonzosos poco a poco fueran abriéndose y fueran ellos mismos más activos a la hora de entrar un poco al trapo y de participar y de hacer cosas en la calle y de quitarse la vergüenza y de quitarse, pero no la vergüenza en cuanto a hablar con los demás, sino también un poco esa vergüenza de proponer ideas y de que se cayeran esas barreras y que la propia diversión les fuera quitando capas de autocuestionarse cosas y de vergüenza. Las aprendes mucho mejor cuando las has hecho tú directamente. Dados los buenos resultados que han dado algunas de las obras, lo cual también partía de que, claro, algunas de las obras que repetíamos eran muy buenas obras, hechas con muy pocos recursos, creo que da una sensación de optimismo que incita a hacer otras obras, que incita a trabajar por una sensación de que todo puede salir bien al final, de que todo va a salir bien. Y creo que eso, y además, primero a la hora de trabajar en sí, a la hora de trabajar en arte, pero además creo que es un optimismo a la hora de ver que se puede trabajar en grupo y que salga bien.